El aullido de los monos, por Kristen L. Franklin, ilustrado por Robert Roth. Cuando doña Marta era muy pequeña, el valle era un lugar tranquilo. Los niños reían mientras se perseguían, unos a otros entre las altas hileras del maíz. Los papás silbaban mientras trabajaban en las huertas y las mamás canturreaban suavemente mientras envolvían los frijoles negros y la masa de maíz en hojas de plátano para cocerlos. Había un camino viejo que atravesaba el valle, pero era un camino de carretera de buey, un lugar abierto para encontrarse con los amigos o con los primos, un lugar agradable para caminar, un lugar asoleado para cazar lagartijas. No había ni un solo carro en ese entonces. El valle era un lugar tranquilo, salvo cuando gritaban los monos. Cada mañana y cada tarde, desde tiempos inmemoriales, los monos anunciaban el término de la noche y la llegada del día, el término del día y la llegada de la noche. Al amanecer aullaban y clamaban entre sí, y la bulla que armaban era tal que parecía que hubiese truenos retumbando entre los árboles. Al atardecer, vociferaban y chillaban, y cada hoja de árbol y cada brizna de hierba temblaba del ruido. Un día subió un auto, traqueteando y chusporroteando por el camino viejo. Después llegaron más, aunque al principio no eran muchos, ya que el camino era de carretera de buey y no de automóvil. Marta les tenía miedo a los carros. El sonido y el olor le hacían esconderse detrás de las faldas de su madre. Más y más carros llegaron, y camiones, y más ruido. Pronto ya no se podía caminar con tranquilidad por el medio del camino. Detenerse allí a charlar, a perseguir las rápidas lagartijas. De todos modos, los monos seguían gritando desde la arboleada, ahogando todos esos ruidos nuevos por algunos minutos cada día, llamándose unos a otros tal como lo habían hecho siempre, despertando al mundo entero por las mañanas y llamando a los trabajadores para que dejaran los campos por las tardes. Las lluvias vinieron y se fueron, y a Marta le empezó a quedar demasiado corto el vestido. Un día, unos hombres de la ciudad llegaron a la casa de Marta. Le ofrecieron a su padre mucho dinero, lo suficiente como para comprar 6 vacas, además un vestido nuevo para Marta. A cambio querían cortar algunos árboles de la ladera de la montaña. El padre de Marta estuvo de acuerdo, y desde ese día el bosque comenzó a desaparecer. Al principio fueron apenas algunos árboles. Los taladores cortaban solo los árboles más grandes, los que estaban llenos de lianas colgantes. A los monos parecía no importarles demasiado. Aullaban y gritaban y alardeaban igual que antes. Pero 5 años más tarde, cuando solo quedaban 24 árboles en todo el bosque, los monos se fueron. Marta no sabía dónde se habían ido los monos. Una noche, justo cuando el sol desaparecía detrás del monte, los monos chillaron y ululearon y se lamentaron con más fuerza que nunca. Algunos dijeron que era a causa de la luna llena, otros dijeron que las lluvias estaban por llegar, pero a la mañana siguiente el valle estaba tan silencioso como una tumba. Durante los próximos años terminaron de talar los últimos árboles. Todo lo que antes había sido bosque ahora estaba cubierto de tocones y maleza. Restaban unos cuantos pájaros, pero ningún mono. La mayoría de la gente se olvidó de los monos. Tenían gallos que los despertaban por las mañanas y lámparas con las cuales podían seguir trabajando después del anochecer. Pero Marta no se olvidó. Cuando tenía 15 años, Marta se casó con Emilio. Emilio trabajaba para el padre de Marta y cuando murió el padre, les dejó la granja a Marta y Emilio. «Tú tienes muchas tierras ahora», le dijo un día Marta a Emilio. «Me gustaría tener una parte para mí». Emilio se rió mucho porque en esa época las mujeres no eran dueñas de tierras. «Pronto tendremos una familia a quien alimentar», le dijo Emilio. «Después que siembre maíz, frijoles y calabazas, no sobrarán tierras que darte. El resto de las tierras es para las vacas». «¿Y qué de la tierra que queda en la ladera de la montaña?», preguntó Marta. «Allí hay demasiados tocones para sembrar y es demasiado empinado para que las vacas puedan pastar». «Es verdad», dijo Emilio, y aunque no se acostumbraba a hacerlo, le dio a Marta la tierra de la ladera de la montaña. «¿Qué harás con tu tierra?», le preguntó Emilio. «Voy a hacer que regrese el bosque», dijo Marta,
y eso mismo fue lo que hizo. Marta sembró árboles desde el pie de la montaña hasta lo más alto. Cuando el sol quemaba la tierra en la época de sequía, le llevaba baldes de agua a los pequeños arbustos. Cuando las lluvias fuertes arrasaban con los arbolitos, ella cuidadosamente los volvía a plantar. Año tras año, Marta cuidó de los árboles. En los próximos 15 años, dio a luz 11 hijos e hijas. Cada uno de ellos aprendió a sembrar y a cuidar árboles. Año tras año, los niños de Marta crecían y los árboles también. El café crece bien en la montaña, le decía en broma a Emilio. Quizás podrías sembrar café en tus tierras. Pero Marta no le hacía caso. No cambió de parecer y el bosque regresó. Siguieron pasando los años. Los árboles crecieron más y más altos. Los hijos e hijas de Marta ya eran mayores y tenían sus propios hijos. Emilio murió y le dejó la granja a Marta y a sus hijos. Un día soleado, doña Marta fue a dar un paseo por el camino. Los niños la saludaron al pasar. «Buenos días, señora de los árboles». «Buenos días», contestó doña Marta con un guiño y una sonrisa anciana. Se apoyó en su bastón y paró a contemplar el valle. Sus árboles llegaban hasta el cielo. Lianas gruesas se enroscaban alrededor de sus troncos. Pájaros de todos los colores llenaban sus ramas. Ahora, dondequiera que cayeran sus semillas, crecerían nuevos árboles. El valle brillaba con los sembríos de calabaza, de maíz y de frijoles, pero la ladera de la montaña era de un profundo verde oscuro. La labor de doña Marta se había cumplido. Una noche doña Marta no pudo dormir. Acostada en su cama oía el sonido de los insectos, el chirrido de los pájaros nocturnos. Por su pequeña ventana miraba las estrellas que se movían lentamente a través del cielo oscuro. Miraba desplazar por el cuarto las sombras que dejaba caer la luna. Al acercarse el amanecer oyó que los gallos empezaban a quiquirequear y luego oyó otro sonido. Al principio parecía el ladrar de perros, pero pronto los ladridos se convirtieron en aullidos, los aullidos en chillidos, los chillidos en alaridos. Y cada hoja de árbol y brizna de hierba temblaba del ruido. Doña Marta se acercó a la ventana y se inclinó hacia afuera. El aire oscuro retumbaba con el sonido de los monos, vociferando, aullando, gritando desde la arbolada, despertando al mundo entero otra vez. Doña Marta cerró los ojos, sonrió una sonrisa arrugada y escuchó la música que tanto había extrañado por 56 años.